Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Bien, me gustaría si pueden abrir ahí sus Biblias en el libro de Filemón, a ver si encuentran. A ver, si la persona que encuentra a Filemón se puede poner de pie y puede leer el primer versículo. ¿Hay alguien que sabe dónde está Filemón, que maneje su Biblia y diga, pastor, aquí está? ¿Alguien? ¿Alguien? Ok, ya, Adelson, por favor, ya te ganó. ¿Puedes leer el versículo 1? 1 y 2, 1 y 2 vas a leer. Y el 3, y aquí estás. Bien, yo quisiera en esta mañana, vamos a leer esta epístola, que es parecido a las cartas, pero las cartas normalmente son dirigidas a iglesias, pero las epístolas son dirigidas a individuos. Por eso Pablo escribió, por ejemplo, cartas personales como a Timoteo, a Tito y ahora a Filemón. Son epístolas, o sea, son más personales. Las cartas son más generales. Está la carta a los romanos, está a los colosenses, filipenses. Son cartas que eran cartas que tenían que ser leídas en la comunidad. Pero esta carta a Filemón es una carta muy personal. Yo estoy seguro que si Filemón estuviese aquí sentado, se horrorizaría diciendo, ¿qué están haciendo leyendo la carta personal que Pablo me envió a mí? Y entonces, ¿por qué quisiéramos leer la carta que Pablo le escribe a Filemón? Porque mira, hoy yo creo que una de las cosas que está pasando en nuestros días es que ya la gente está cansada de escuchar decir a las personas, o mejor dicho, escuchar cristianos que les predican. Y no está mal predicar el evangelio, no está mal. Pero a veces, según las circunstancias o las personas con las que viven o vivimos, ya no necesitas predicar el evangelio, hermano, porque ya seguramente ya lo hiciste. Insistir, predicar el evangelio es redundar en algo que él, en vez de responder correctamente, más bien lo vamos a echar a perder. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que hoy en nuestros días la estrategia nuestra ya no es predicarles a los que ya les hemos predicado. Nuestra estrategia es ahora que ellos vean en nosotros lo que ha hecho el evangelio. O sea, ser nosotros en una forma práctica, nosotros testigos del evangelio, cómo el evangelio nos ha transformado, cómo el Señor Jesucristo ha hecho de mí una nueva criatura. Y aquí hay algunos personajes que nos van a ayudar a que podamos ver cómo nosotros podemos reflejar nuestro cristianismo a nuestro alrededor. Vamos a tratar de ver cómo el evangelio es real en la vida de las personas. Y entonces creo que el evangelio toma mayor fuerza, porque no solamente le predicaste, pero tu vida ratifica todo lo que le has dicho a través de palabras. Y a veces muchos de los testimonios que escuchamos es que la gente inconversa, los gentiles, aquellos que no tienen a Cristo, escuchan de muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero sus vidas contradicen totalmente todo lo que ellos dicen. Entonces yo quisiera en esta carta mirar cómo luce un cristiano, de esa manera que nosotros podamos salir de aquí y desafiados ya no tanto a predicar a los que ya hemos predicado, sino a vivir conforme al evangelio para que la gente vea la diferencia en mi vida. ¿Se entiende? Ok, entonces
Pablo, cuando él escribe esta carta, esta es una historia muy interesante en la vida de Pablo. Y seguramente, escúchame bien, seguramente tu historia, nadie la va a contar. Pero seguramente en el cielo se está escribiendo tu historia, que tú estás haciéndola, y seguramente de aquí en adelante, el resto de tu vida, hasta que venga Jesucristo, tú vas a ser parte de la historia de Dios, de cómo tú vas a mostrar tu vida a otros, de tal manera que tu vida es un impacto y un instrumento de Dios para otros. Wow, qué lindo. En medio de una generación que estamos viviendo, como decía mi hermano, y qué lindo escucharte esto, mi hermano, y escuchar de ustedes, que estamos conscientes que el mundo en el que vivimos no es un mundo fácil. Hablando de nuestra responsabilidad como cristianos, no es fácil. Fíjate, tan difícil se ha tornado esto. Si sabes lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Tremendo. Yo digo, ¿cómo en Venezuela el cristianismo ahora está siendo probado? Y cómo los cristianos están sufriendo, y cómo los cristianos ahora mismo en Venezuela tienen que ser un ejemplo, y tendríamos que estar orando por nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos en la fe, que ellos en medio de esta persecución, en medio de esta tragedia política, económica que está viviendo Venezuela, ellos tienen que mantenerse firmes en la fe. Tienen que mantenerse firmes en la fe. Yo no sé qué pasaría de nuestra sociedad cristiana en Estados Unidos si comienza a haber en Estados Unidos este tipo de persecución a aquellos que no piensan políticamente correcto como todo el mundo tiene que pensar. Gracias a Dios que la política y la iglesia son dos cosas totalmente distintas, aquí al menos en este país. No, la iglesia es una cosa y la política es otra cosa, y las dos cosas no se mezclan, nunca deberían mezclarse, nunca. La política es una cosa y la iglesia es otra cosa. Tristemente en el año 500 un emperador llamado Constantino hizo eso, corrompió la religión uniendo el Estado y la religión. Ahora el Estado comenzó a poner obispos, sacerdotes, líderes para que dirijan la iglesia. Era el Estado el que ponía a los sacerdotes. Constantino de esa manera se aprovechó para que todos los ciudadanos votaran a favor de él. Y tristemente muchos cayeron en esa red, muchos cayeron, y de ahí nace la Iglesia Católica. Pero bueno, eso es historia. Entonces, ¿cómo vivir la vida cristiana para hacer un impacto en este mundo? Tres cosas que yo quisiera anotar en estos personajes que vamos a leer. Tres cosas para que ustedes vayan viendo. Primero, cada uno de nosotros debería tener bien claro tu encuentro personal con Jesucristo. Sabes, mucha gente en la iglesia, como decía mi hermano, y es muy importante que repensemos, evaluemos cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Algunos piensan que venir a la iglesia me hace cristiano. Cuidado, eso es un peligro, eso es una mentira. No todos los que están en la iglesia son cristianos. Si hasta el diablo está en la iglesia, entonces no todo el que está en la iglesia es cristiano. Entonces, ¿quién es un cristiano? Es uno que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Escucha, este es el primer elemento que tienes que tener bien claro. Aquellos que se dicen cristianos tienen que tener un encuentro con Jesucristo. Primero. Segundo, ese encuentro con Jesucristo te hace una nueva criatura. Una nueva criatura. Fíjate, hay mucha gente en la iglesia que dicen ser cristianos, pero no vemos que son nuevas criaturas. Cuidado, pues puedes estar sentado aquí, salir de esta puerta y seguir viviendo tu vida carnal, seguir viviendo una vida almática, a nivel simplemente de mente, emociones y voluntad, almáticamente, pero no espiritualmente. Por eso es que hay tantos
problemas en los hogares, en las familias. Por eso hay tantos matrimonios que se destruyen, porque vienen a la iglesia almáticamente y se van almáticamente, pero nada espiritual. No han nacido de nuevo. Entonces, cuando tú te encuentras con Jesús, la cosa que sucede inmediatamente es un nacimiento espiritual. Entonces, la primera cosa es mi encuentro con Jesucristo. La segunda cosa es, he nacido de nuevo. Y esa es una experiencia que uno tiene, porque uno se da cuenta, wow, yo antes vivía de esta manera, pero ahora vivo de esta manera. Yo antes robaba, ahora ya no robo. Antes mentía, ahora ya no miento. Antes decía malas palabras y ahora ya algo sucedió. Algo sucedió. Algo nuevo sucedió. Bueno, si quieres en tu vida hacer una introspección, un análisis, eres un hijo de Dios, bueno, primero, hubo ese encuentro con Jesucristo. Segundo, hubo el nuevo nacimiento. ¿Hay algo nuevo en tu vida? Y tercero, y esto es algo muy importante que hemos venido hablando, pero tiene que haber frutos, hermano. Tiene que haber frutos. Si vos pones una semilla en el suelo, en el piso, en el terreno, si vos pones una semilla de naranjas, ¿qué estás esperando? Pues naranjas, ¿no? Si vos pones una semilla de naranja y te da aguacates, algo pasó con esa semilla, te equivocaste, ¿no? O vos no vas a ver al árbol que está ahí haciendo fuerza para naranjas, salgan naranjas. No, el árbol normalmente, naturalmente, ¿qué da? Naranjas. Si tú eres un cristiano que has tenido un encuentro con Jesucristo, has nacido de nuevo, ¿qué es el fruto que debería aparecer natural? ¿Qué? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, fíjate, mucha gente en la iglesia dice, pastor, por favor, ore por mí que tenga más paciencia. Pero ¿cómo? Cuando vendiste a Cristo, en Él, uno de los frutos que deberías tener, ¿qué es? Paciencia. Entonces, ¿por qué tengo que orar por ti por paciencia si ya tienes? Si tienes a Cristo, tienes el fruto. ¿Sí o no? Bueno, entonces, esas tres cosas son muy elementales, porque estamos viviendo días difíciles, estamos enfrentando retos difíciles. Acuérdese, otro detalle que quiero decirles, porque ustedes papás, papitos, tenemos que estar más pilas con esto. Estamos, hermanos, en la edad tecnológica. Y sabes, nuestros hijos cada vez están más metidos con esta vaina de la inteligencia artificial. Tú no te das cuenta, pero el mundo está abrazando esta nueva ideología de la tecnología artificial, de la informática, o sea, el mundo futuro ya no va a ser como era el nuestro. Olvídate. Nuestros hijos ya no van a tener ni los trabajos que nosotros teníamos. Ellos van a tener que aprender a estudiar la tecnología de la informática, de todo lo que es esta nueva ideología. Y entonces, no sé si te das cuenta que para nosotros es un poco difícil entender qué está pasando tecnológicamente. Y ahora, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela, y ya sabemos nosotros del mismo instante lo que está pasando en Venezuela, lo que sucede en la China, nosotros sabemos lo que está sucediendo en la China. Antes, para que nosotros sepamos lo que está sucediendo en otra parte, teníamos que esperar una semana, un mes. Pero ahora todo es instantáneo. Y eso es parte de lo que tenemos que enfrentar. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, hoy la iglesia ya no se mide, la iglesia exitosa ya no se mide por la grandeza de la iglesia, el edificio físico de la iglesia, como en este país.
Tú sabes que en este país una iglesia, mientras más grande es, piensan que es más exitosa. Y eso es un error, ¿no? Primero. Segundo, aquí en Estados Unidos miden la iglesia por el predicador. Si es un buen predicador, es una buena iglesia. Así que fíjate esos dos elementos que hasta ahora hemos aceptado. Una iglesia exitosa es una iglesia grande físicamente y una iglesia que tiene un pastor que habla bien bonito. Hermanos, eso se acabó. Una iglesia exitosa, ¿sabes? Ahora una iglesia exitosa es una iglesia que tiene buenos estudiantes. Buenos estudiantes, buenos oidores. Esa es ahora una buena iglesia, que no se comen el cuento, que no están simplemente sentados, sino que escuchan, analizan, meditan y dicen: oh, esto es bíblico, o esto no es bíblico. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Sabes por qué? Por la inteligencia artificial. ¿Sabes por qué? Porque ahora no solo el pastor tiene acceso a estudiar la palabra de Dios profundamente, sino que cada individuo en la iglesia también tiene esa oportunidad. Ya no es simplemente el pastor que conoce la Biblia porque él lee la Biblia y estudia y se prepara. No, ahora tú puedes ir a la tecnología, abres tu computadora, preguntas lo que quieres, y ¿qué hace la inteligencia artificial? Tienes toda la información. Entonces, ¿ves? Los tiempos están cambiando. Los tiempos están totalmente revolucionando lo que está cuajando para la venida de lo que se viene. Lo que se viene es cada vez se asemeja más a las profecías bíblicas. Por eso es importante estudiar Apocalipsis. Porque Apocalipsis, Jesucristo nos va a explicar el final, cómo va a ser el final. Así como Génesis nos explica los comienzos, Apocalipsis nos va a explicar los finales. Cómo Dios empezó con cielo y tierra nueva, y al final cómo Dios va a destruir esta tierra, estos cielos, para traer la nueva Jerusalén, una tierra nueva y un cielo nuevo. Y eso trae esperanza. Pero bueno, volvamos a la carta a Filemón. Y aquí hay tres personajes que me gustaría rápido verlos para ver cómo modelar el evangelio en nuestras vidas. La primera está en el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo. Ahora, ustedes saben, la vida de Pablo es impresionante. La vida de Pablo, me encanta la vida de Pablo, porque yo creo que después de Jesucristo, ¿quién es el modelo en la vida cristiana? Pablo. Después de Jesucristo fue Pablo el que tomó las riendas de recibir la revelación. Fíjate cuántos libros escribió Pablo en el Nuevo Testamento. 13 libros. La mitad del Nuevo Testamento. Así que imagínate, Pablo tenía revelación de Dios. Él conocía, él trajo, a él se le dio el nuevo pacto y cómo vivir esta nueva dispensación. Pablo tenía un conocimiento impresionante de cómo vivir el cristianismo. Pablo era un doctor de la ley. Pablo sabía. Ahora, escucha bien. Pablo no siempre fue cristiano. Hechos capítulo 9 nos dice, en el capítulo 8 y 9, ¿qué era Pablo? ¿De quién? De los cristianos. Pablo era un terrorista, mataba a los cristianos. Y él pensaba que él lo que hacía estaba bien. Pensaba que lo que él hacía honraba a Dios. ¿Te imaginas? Me hace pensar Maduro.
que toma la Biblia, repite la Biblia, habla la Biblia, menciona a Dios y es un burro por todo lo que hace. Mata a gente, encarcela a gente, tiene sus vasallos que hacen lo que él quiere y menciona a Dios. Ahora, el evangelio es tan impresionante que si este tipo se arrepiente, pues hermanos, vamos a tener que aceptarle como hermano de la fe en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que Dios tenga misericordia. Pero lo que estamos viendo es totalmente distinto. Pablo reúne esos 3 requisitos. Hechos 9. ¿Qué pasó con Pablo en camino a Damasco? Se le apareció Jesús, lo tiró del caballo, lo dejó ciego y dijo: a ver, Pablo, ahora, a ver, ¿qué vas a hacer? Ciego, tirado en el piso, se acercó una persona, lo llevaron a un lugar y ahí lo dejaron. ¿Qué era Pablo en ese momento? Nada. Pero tuvo un encuentro con Jesucristo y a partir de ahí, Pablo tiene una experiencia de un nuevo nacimiento y Pablo va a comenzar a mostrar un fruto de 100, 30, 20 por 1000. Increíble. Cuando tienes un encuentro con Jesucristo, naces de nuevo y vas a ver cómo tu vida comienza a ser fructífera para la gloria de Dios. Ahora fíjate, dice aquí: Pablo, prisionero de Jesucristo. Mira, este es interesante porque esta carta, como es muy personal para Filemón, Pablo aquí no dice: a ver, les voy a decir cuál es mi posición, cuál es mi título. Si vos ves las cartas, cuando Pablo escribe en las cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Es el título que él tiene y bien recibido por Jesucristo. Él era ¿qué significa apóstol? Enviado de Jesucristo. Jesucristo le envió a Pablo. Pero en esta carta Pablo dice a Filemón, le dice: Filemón, yo soy, ¿qué título se pone Pablo? ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí me están siguiendo allá atrás? ¿Cómo se denomina Pablo aquí? Prisionero de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pablo llegó a entender que la vida cristiana, cuando tienes un encuentro personal con Jesucristo, ya no eres esclavo ni del pecado, ni de Satanás, ni de Adán, de donde venimos. Ahora Pablo se da cuenta que él es ¿qué? Esclavo o prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Qué precioso esto, qué increíble. Pablo, ahora él dice: mira, Filemón, yo soy prisionero de Jesucristo. Antes yo era prisionero de Satanás, del diablo, de mi pecado, pero ahora yo soy prisionero y literal. Porque Pablo, ¿de dónde escribe esta carta a Filemón? De la cárcel en Roma. Este es su último encarcelamiento. ¿Sabes? Interesante que Pablo, en su último encarcelamiento, las autoridades en el tiempo de Nerón, donde él estaba, le permitieron que él esté encarcelado, pero en su propio domicilio, en su casa. ¿Y sabes qué hacía Pablo? Llamaba a la gente que venía, a los guardias que estaban alrededor de él cuidándolo, los evangelizaba, les compartía el evangelio. Pero la cárcel donde Pablo tenía que, o terminó, igual Pedro, la cárcel donde terminaron antes de ser ejecutados por Nerón,
Era una cárcel. Yo no sé si ustedes han visto, sería bueno, les invito a que vean la película de Pablo. La película de Pablo, como la cárcel donde él estaba, donde él terminó, era en una montaña, pero en esa montaña había un hueco. Y en ese hueco, imagínate estar en un hueco de una montaña, el frío que debió haber sido eso, sin comer bien, sin dormir bien, con frío. Por eso es que Pablo le dice cuando él se despide a Epafras y a sus amigos, le dice: miren, tráigame una capa, la capa que yo les dejé, tráigame porque estoy aquí con frío. Wow. Pero en esa cárcel, que a propósito tiene un nombre interesante, esa cárcel. La cárcel se llama la cárcel de Mamertina. Mamertina era una cárcel, era como la más famosa de Roma, donde solamente iban los criminales, los peores. ¿Dónde está tal? En Mamertina. Ya se murió. ¿Por qué? Porque ahí es frío, ahí no te dan de comer. Y ahí terminó Pablo. Pero él era prisionero no de los romanos, no de los judíos que le traicionaron. No, Pablo era prisionero de Jesucristo. Nota eso. ¿Quieres tú modelar tu vida cristiana ahora en estos días? Tú tienes que entender quién eres en Cristo. Tu identidad, eso es lo que vale. No importa las situaciones en las que tengamos que pasar, nos van a rechazar, nos van a poner a un lado, nos van a levantar falso testimonio, nos van a hacer lo que le hicieron a Jesucristo, lo que le hicieron a Pablo. Pero Pablo estaba en la cárcel, preso por Jesucristo, por la causa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, nació de nuevo y ahora estaba dando frutos ahí donde Dios le puso. ¿Dónde? En la cárcel. Seguro que si nosotros fuésemos a la cárcel por el evangelio, estaríamos ahí llorando: ay, pobre de mí, qué miserable, estoy aquí preso por Cristo. No, Pablo estaba en la cárcel y él no estaba preso por los romanos, como vuelvo a repetir, él estaba preso por el Señor Jesucristo y ahí él estaba dando fruto. Ahí estaba dando fruto. Se convirtieron los soldados, ¿quién se convirtió ahí en la cárcel? Onésimo. Ya vamos a hablar de Onésimo. Pero bueno, está Pablo, prisionero de Jesucristo, dice, y el hermano Timoteo, al amado, bueno, menciona a Timoteo porque Timoteo era su hijo amado. Seguramente Timoteo le visitaba muchas veces, igual que los otros. Al final de la carta vas a ver que él tenía amigos que estaban con él, lo visitaban, pero uno de los que tenía a su lado era Timoteo, su amado hijo en la fe. Y entonces dice Pablo y Timoteo, escribe Pablo esta carta. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? Al amado Filemón, colaborador nuestro. Fíjate qué interesante, ya aquí en el primer versículo sabemos algo de Filemón. ¿Quién era Filemón? ¿Quién era Filemón? Según Pablo escribe esta carta. Colaborador nuestro. Colaborador nuestro. Fíjate en el versículo 2 dice: y a la hermana Apia. Parece que la hermana Apia era la esposa de Filemón. Muchos estudiosos dicen que era una gran familia que estaba compuesta de Filemón, su esposa Apia y Arquipo. Arquipo era el hijo. Dice: nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, Pablo envía esta carta a Filemón, a su familia, a Filemón, a su esposa, a su hijo, y ellos habían sido convertidos por Pablo cuando él pasó por Colosas, se habían convertido. ¿Y dónde se estaban reuniendo? ¿De quién?
en la casa de Filemón. Estaban reuniéndose en la casa de Filemón. Fíjate qué interesante como al principio de la iglesia los cristianos no tenían como nosotros ahora los templos que tenemos. Los cristianos no tenían la oportunidad que ahora tenemos de reunirnos en edificios. Gracias a Dios por este edificio, que podemos reunirnos para estudiar la palabra. Por eso es bueno este edificio, no por otra cosa. Lo importante de esta iglesia es la presencia de Cristo y tu presencia, no el edificio. Y ellos se reunían en la casa, Pablo seguramente cuando pasó por Colosa, Filemón y su familia aceptaron a Cristo, y ahí en Colosa comenzó una iglesia. ¿Dónde? En la casa de Filemón. Yo recuerdo cuando yo llegué acá, muchas familias a las que hemos visitado, pero en esas, para mí era una bendición cuando una familia me abría la puerta y entraba y comenzaba a compartir el evangelio, y en esa casa había un discipulado, y para mí esa era una pequeña iglesia. Iba a otra casa, me abrían la puerta, era una pequeña iglesia. Iba a otra casa, me abrían la puerta, y ahora toda la iglesia está acá. Y que las iglesias están constituidas de familias. Las familias son el núcleo de la iglesia, y no solo de la iglesia, pero de la sociedad. Por eso es que orábamos con Silvia: Señor, ayúdanos, queremos familias, porque teníamos muchos hombres solos, solteros. Decimos: Señor, queremos familias. Y entonces parece que Filemón era una familia piadosa que aceptó a Cristo por el ministerio de Pablo. Ahora, es interesante que Filemón dice que era un hombre adinerado. Tenía, parece, mucho dinero, era un buen comerciante. Y él, en ese entonces, las personas adineradas, las personas con mucho dinero, tenían esclavos. Y no, en ese tiempo no era mal visto tener esclavos. Desgraciadamente así sucedió en la historia. Y aún acá en Estados Unidos, recién, en el 1500, después de la Reforma, comienza a hacer el impacto aquí en América, donde se erradica la esclavitud. Pero la esclavitud era parte de la sociedad. Así que Filemón parece que tenía esclavos, y uno de los esclavos que tenía Filemón, adivina cómo se llamaba: Onésimo. Repite conmigo: Onésimo. Otra vez. No, porque no quiero que te olvides de este Onésimo. No, Onésimo. No necio, Onésimo. ¿Ok? Te voy a explicar por qué no tienes que olvidarte. Porque Onésimo era esclavo de Filemón, y parece que Onésimo, él decidió hacer algo feo en contra de Filemón, y la historia dice que parece que este esclavo salió de la casa de Filemón. Él era esclavo de Filemón, pero salió de la casa robándole. No sabemos qué, si dinero, ganado, cosas, no sé. Pero salió de la casa huyendo de Filemón. Y adivina dónde fue. Fue a Roma. Es como muchos de los inmigrantes que vienen de Centroamérica, de Sudamérica. ¿A dónde vienen? A los United States, a ver si consiguen el sueño americano. Y Onésimo, que era esclavo en Colosa, que vivía en la casa de Filemón, sale de Colosa y huye y va a Roma a buscar una nueva vida, una nueva oportunidad. Y adivina con quién se encuentra. ¿Con quién se encuentra? Con Pablo. Se encuentra con Pablo. Ahora, la historia, esto parece no es una casualidad, pero es una diosidencia, que Onésimo, huyendo para alcanzar libertad, era esclavo, huía por ser libre, llega a Roma
y no sé por qué termina otra vez en la cárcel. Y en la cárcel estaba ¿quién? Pablo. ¿Y qué hace Pablo con Onésimo? Lo evangeliza. ¿Y qué hace Onésimo? Se da cuenta que él era esclavo, va a Roma pretendiendo ser libre, pero le encuentra a un hombre atado en cadenas, esclavo, pero que era libre. Pablo aparentemente parecía esclavo, pero en su vida, él manifestaba más libertad que cualquier otra persona aparentemente libre. Así que aquí le encontramos a Pablo reunido con Onésimo, y ellos comienzan a tener una relación. Y seguramente Pablo le preguntó a Onésimo: ¿quieres aceptar a Cristo? Y Onésimo dijo: pues yo quiero también ser libre como tú, Pablo. Y aceptó a Cristo como su Salvador. Tuvo un encuentro con Jesucristo, nació de nuevo. Y vas a ver que de ese momento Onésimo comienza a hacer algo importante en su vida. Fíjate que la palabra Onésimo, ¿sabes qué significa? Un hombre útil. Porque Onésimo hasta antes de encontrarse con Pablo era inútil, no servía para nada, huía de la justicia, huía de su amo. Pero él viene a Cristo, acepta a Jesús, tiene un encuentro con Jesús, nace de nuevo, y ahora Onésimo, el nombre de él es útil. Es útil. Entonces Pablo le dice: Onésimo, si ya tú aceptaste a Cristo, dime, ¿de dónde vienes? Dice: yo vengo de Colosa. ¿Y Colosa? Yo también pasé por ahí. ¿Y a qué iglesia asistes? A la iglesia de Filemón. Filemón, claro, es mi amigo, el que yo le testifiqué. Él me debe mucho. Yo le testifiqué, él aceptó a Cristo, su familia, empezamos la iglesia. Wow. Entonces Onésimo le pregunta: ¿qué debo hacer, Pablo? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Sabes qué? Pablo, como su mentor, como su maestro, dice: mira, tienes que regresar a Colosa, porque ahora que eres útil, vas a ir a pedir perdón a Filemón, tu amo, de lo que has hecho. ¿En serio, Pablo? En serio. Ahora Pablo podría haberle dicho a Onésimo: bueno, ahora que eres cristiano, ya te salvaste, ahora ya eres uno de la familia de Dios, quédate conmigo, vamos aquí a seguir predicando. Pablo dijo: no, tienes que regresar, arreglas tus cuentas, pide perdón y quédate con Filemón. Así que es interesante que primero entendemos ahí, fíjate, a Pablo con el ejemplo de Pablo. Siendo preso, él es libre para hacer la voluntad de Dios donde Dios le pone. Ahora, Onésimo era un hombre que estaba huyendo de su amo porque había hecho algo, había cometido una fechoría. Encuentra a Cristo, tiene un encuentro con Jesucristo, nace de nuevo, y ahora él va a hacer cosas algo nuevas, mostrar fruto de su vida cristiana. Wow, qué historia cuando Cristo está en el centro de la vida de las personas. Se puede ver el evangelio en una forma práctica. ¿Qué debemos hacer? Ahora ven rapidito conmigo el versículo 4. Ahí, Filemón, capítulo 1, tiene un solo capítulo, pero el versículo 4. Mira esta es una oración que hace Pablo para introducir a toda esta historia. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo está orando por Filemón. Acuérdate, Pablo le va a dar esta carta a Onésimo para que lo lleve a Filemón. Y entonces versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Parece que este Filemón era un líder de la iglesia de Colosa. Parece que este Filemón era una persona muy importante. En ese tiempo ya de la iglesia había crecido y la iglesia tenía a Filemón como uno de los grandes líderes de ese entonces. Y Pablo entonces le está escribiendo a él. Ahora, Pablo podría haber dicho, bueno, como yo te presenté el evangelio, yo te expliqué que conozcas a Jesucristo, tú naciste por mí espiritualmente. Pablo podría haber dicho, yo tengo autoridad sobre ti y te ordeno que hagas tal o cual cosa. Te ordeno que aceptes a Onésimo de nuevo como hermano en la fe. Pablo no se atribuye esa autoridad para poder hacerle una petición a Filemón. ¿Cuál es la petición que le hace Pablo a Filemón? Mira, qué interesante cómo Pablo él menciona este detalle. Verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego. ¿Por quién? ¿Por quién le ruega? Por Onésimo, mi hijo. Ahora, no es que Onésimo era hijo de Pablo, era hijo espiritualmente, así como Tito, así como Timoteo. Ahora, Onésimo era ya hijo de la fe, estaba en la iglesia del Señor Jesucristo, porque Onésimo había tenido un encuentro con Jesucristo, él había nacido de nuevo y ahora Onésimo tenía que mostrar fruto. Entonces Pablo le manda esta carta a Onésimo y le dice por medio de Onésimo le dice a Filemón, acéptalo a mi hijo amado en la fe. A mi hijo amado en la fe. Wow, qué tierno este hombre, qué tierno este apóstol. Él no se atribuía, él no se ponía la autoridad para mandar a la gente a hacer lo que él quería que se haga. No, él tenía mucho amor. Wow, qué triste ver nuestros líderes ahora, esos líderes que vemos en las pantallas. Tienen un orgullo, una jactancia, una petulancia. Ponen la Biblia en el medio y dicen, pasa esa línea, a ver si puedes, pasa esa línea. Son apóstatas del evangelio, no apóstoles del evangelio. Pero Pablo pide con ruego, te ruego, Filemón, te ruego, acéptale a mi hijo, acéptalo a Onésimo. No importa lo que te hizo, ahora es hijo de Dios, ahora es uno de los nuestros. Acéptalo. Versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Ve? Onésimo era inútil antes de venir a Cristo, igual que tú, igual que yo. Antes de venir a Cristo éramos completamente inútiles en el reino de Dios, no servíamos para nada. Estábamos lejos, éramos enemigos, estábamos muertos. Pero si tú estás aquí y has tenido un encuentro con Jesucristo, has nacido de nuevo, vamos a ver frutos. De lo contrario, simplemente te estás autoengañando, pensar que eres cristiano y viniendo a la iglesia, y así como vienes, te vas a ir directito al infierno. Porque no tuviste un encuentro con Jesucristo, no naciste de nuevo y no hay fruto. Verso 11 dice Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil.
Onésimo, sí, él era inútil antes de llegar a Cristo. Vino a Cristo, tuvo un encuentro con Cristo, nace de nuevo y empieza a ver fruto. Pero ahora, a ti y a mí nos es útil. ¿Qué significa Onésimo? Útil. Pero ¿por qué fue útil? En Cristo. En Cristo. Tu identidad es lo que vale. En Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿O todavía sigues en Adán? Tienes que haber pasado de las tinieblas al reino de su Hijo amado, haber pasado de muerte a vida. De eso trata el cristianismo, hermanos. Versículo 12 dice: al cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Wow, qué gentileza de este apóstol. Me encanta cómo modela el cristianismo. Él tenía toda la autoridad de ordenar, de mandar, pero él dijo: no, te ruego, recíbele a Onésimo, por favor, hazme este favor. No quiero hacer nada sin tu consentimiento, quiero que tú lo hagas de tu propia voluntad, para que tu favor no se haga como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Wow, qué historia más maravillosa, qué historia lo que puede hacer el evangelio. Lo que hizo en un hombre terrorista, Pablo, perseguidor de la iglesia, viene al evangelio, cambia su vida y muestra sus frutos. Onésimo, un fugitivo de la ley, sale de Colosas, se va y se pierde en el mundo pensando que nadie le ve, pero llega a un punto donde Dios le tenía preparado. Pablo, él entiende el evangelio, hace un encuentro con Jesucristo, cambia su vida, nace de nuevo y ahora comienza a mostrar fruto. Verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te engañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¡Wow! ¡Qué duro para Filemón! Imagínate, ponte en los zapatos de Filemón. Pablo le manda una carta a Filemón, le dice: mira, aquí está Onésimo, tu esclavo, ¿te acuerdas? Tu siervo, sí vino, no sé qué pasó, parece que algo pasó, no dice la carta qué pasó con Onésimo, porque él salió huyendo, pero dice: ahora es de los nuestros, ahora eres un hijo de Dios, ahora te pido, por favor, te ruego, recíbelo como un hijo de Dios, ahora es útil para ti, para mí, pero mejor para ti. Qué duro para Onésimo, para Filemón decir: ¿qué harías tú si alguien te traiciona, se va, se convierte al evangelio y regresa para pedir perdón? ¿Lo aceptarías? ¿Estarías dispuesto a perdonarlo? Bueno, el cristianismo sí. En la fe del nuevo creyente, de la nueva persona en Cristo Jesús, Dios nos da esa capacidad de recibir, de aceptar a aquellos que nos han hecho daño. Jesucristo nos mandó a amar no solo a los que te aman, sino ¿a quién? A tu enemigo. Fíjate que es tan diferente el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, que si hoy tuviese que pelear otra vez David y Goliat, David tendría que ponerle otra mejilla. Porque hoy
el reino de Dios, la dispensación es totalmente diferente al Antiguo Testamento. Hoy Dios nos manda a amar a nuestros enemigos y a mostrar nuestro amor en una forma práctica. No solamente predicarles el Evangelio, pero mostrarlos con nuestras vidas lo que hizo el Evangelio. Y hemos visto entonces aquí a Pablo, un hombre cambiado, Onésimo, un hombre cambiado. Ahora le toca a Filemón. Filemón, ¿eres cristiano? ¿Realmente eres un hijo de Dios? Acepta a Onésimo, recibe a Onésimo. Pero es que no sabes lo que me hizo, no importa, perdónalo. Es tu hermano en la fe. Qué duro esto del perdón. Sería lindo si podemos después hablar de temas como estos que tienen que ver con la actitud que el cristiano debe tener para mostrar realmente los frutos que hay dentro nuestro. Pero aquí en una forma impresionante, en un cuadro maravilloso, se modelan tres vidas: la de Pablo, la de Onésimo, la de Filemón, mostrándonos, mira, así se actúa como cristiano. Unos tienen que perdonar, otros tienen que hacer cambios, otros tienen que liderar, pero todos estamos en el reino de Dios siendo edificados por Jesucristo. Qué maravillosa historia, cómo entreteje todas las vidas, porque a la final el que uno siembra, otro riega, pero a la final el que da crecimiento es Dios. No te pierdas de la historia que Dios está escribiendo ahora mismo con tu vida. Tu vida es valiosa, eres en las manos de Dios, puede ser la herramienta que Dios necesita para transformar tu familia, transformar tu barrio, transformar tu iglesia. Es interesante que el versículo 20, mira, en 19, dice: yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también un alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os serán concedidas. Pablo estaba esperando regresar seguramente a verle a Filemón, a ver si Filemón realmente recibió a Onésimo. Y él estaba orando, pidiendo al Señor: Señor, si es tu voluntad, que yo pueda salir. Pero es interesante, Pablo le dice a Filemón, le dice: mira, si él te debe algo, yo lo voy a pagar. Si él te debe algo, yo lo voy a pagar. ¿Sabes qué? Pablo se puso de mediador entre Onésimo y Filemón. Y para que Filemón reciba a Onésimo, él le dice: mira, yo voy a pagar todo lo que te haya hecho Onésimo. Yo te lo pago, porque tú también me debes, acuérdate, me debes, pero yo te voy a pagar. ¿Sabes? Esa mediación hermosa que se ve de Pablo que hace por Onésimo es exactamente lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Yo estaba aquí inútil, inservible, muerto, y Dios estaba acá. Y entonces tuvo que venir Jesucristo para hacer el mediador entre Carlos y Dios. Y Jesucristo le dice al Padre: Padre, yo pago todo lo que este hizo, recíbelo. ¡Wow! Ese es el Evangelio. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. No son tus obras, no son las religiones, es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. Amén, hermanos. ¿Qué carta más hermosa?
¿Cómo se puede vislumbrar cada uno cumpliendo su rol, cada uno cumpliendo su papel, cada uno haciendo lo que Dios le manda hacer? Eso es la edificación de la iglesia, hermanos. Cada uno cumpliendo su rol donde Dios te manda hacer, para su gloria, porque Él es la cabeza. Espero que tú estés consciente de en tu vida hayas tenido un encuentro con Dios, con Jesucristo, hayas nacido de nuevo y entonces ahora estés mostrando frutos espirituales, frutos que den gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar.